Y el comentario muchas veces en casa está relacionado con están carísimos los alquileres y hay mucha gente en Salta, como en distintos puntos del país, que necesita sí o sí alquilar para poder vivir. Bueno, esta situación la vamos a hablar hoy día porque se habló de una ley que intentaba poner en equilibrio los derechos, obligaciones, pero de ambas partes, ¿no? Por eso lo invitamos a Juan Martín Biela, él nos viene a acompañar, él es presidente de la Cámara Inmobiliaria en Salta. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Un gusto. Por favor, Bueno, ¿cuál es la realidad puntual? Mira, la 27551 fue una ley que nació en el gobierno macrista y se sancionó en el gobierno kirchnerista. Fue un desastre. Realmente hablamos con todos los legisladores, le dijimos el daño que podía hacer, sobre todo en un país con tendencia inflacionaria, ¿no? Le dijimos, mire, esta ley podría servir en tanto en cuanto la inflación sea menor de 2 dígitos. Me encargué personalmente de hablar con todos. La realidad hoy día que un propietario te dice, a ver, Biela, un contrato de 3 años, una inflación del 100%. Póngale que el primer año, más o menos aumentando un poquito al principio, salgamos hechos. Y el segundo y el tercero, ¿qué hacemos? Lo que ocurrió finalmente es que el inquilino, el primer año paga un 40 o un 50% más de tiempo cero, y el propietario en el tercer año pierde un 40 o un 50%. Con lo cual todas las partes perdieron, pero el más perjudicado fue el inquilino, porque vos me decís, Juan, ¿tenés algo para alquilar hoy día? No, no tengo. Y si aparece una propiedad, por ejemplo, siempre doy un ejemplo porque es clásico en Parque General Belgrano o en el Huayco, una casita de 2 dormitorios, base, vos la publicás a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana tenés 200 ofertas, ¿sí? 60, 70, 80 mil pesos. ¿Y se podría alquilar en 90? Sí, también. ¿Por qué? Porque no hay. Claro. Hubo un retiro masivo de propiedades por parte de los propietarios. Yo calculo que cerca de 3.000 unidades salieron del mercado locativo y pasaron al mercado de venta, y vos te darás cuenta caminando por las calles con los carteles se vende, se vende, se vende. Todo. ¿Y eso está relacionado con qué puntualmente? ¿Con esta ley? La ley ¿Con inflación? La inflación y la ley, los legisladores tienen que entender que vos no corregís la inflación con una ley. ¿Sí? La ley, la 27551 en particular, tiene una parte muy buena, que es el alquiler social, donde el Estado tenía que hacerse cargo de ayudar con las garantías, ayudar con el mes de depósito, ayudarlo al inquilino a ese primer alquiler. Es la parte de la ley que nunca se trató. Solamente quedó la ley que rige por 3 años, con una actualización, y esto es muy importante porque mucha gente hace contratos por 1 o 2 años. La ley es muy clara, te dice 3 años. Si vos pautaste por menos, vale por 3 años. Y también te dice que la actualización va a ser anual con el ICL. El ICL es un índice que es una mezcla entre el salario y la inflación, que este mes dio superior a la inflación. Es una combinación bastante extraña. Pero es anualmente a lo largo de los 3 años. Todo lo que vos escribas, lo que te diga tu escribano, tu abogado, que vaya en contra de la ley, se adecua a la ley. Claro. Porque todos dicen, no, pero es que yo hice por 2 años, vale por 3. Está bien. O sea, ahí, digamos, el que está en ventaja es el inquilino, más allá que lo hayan hecho por 2. Es decir, yo me quiero quedar un año más, lo puedo hacer, porque la ley me lo permite. Así es. Sería buenísimo si hubiera muchas propiedades en alquiler. Lógico. Ahora, ¿qué le aconsejamos al inquilino? A ver. Se le está venciendo el contrato. No espere que se le venza. 2, 3, 4 meses antes, salga, negocie el contrato, hable con el propietario, hable con su asesor, con su corredor inmobiliario. Si se le vence el contrato y se tiene que ir de la propiedad, no hay. Nosotros no somos una empresa muy grande, pero digamos, siempre hemos tenido una cartera importante. Hoy no tenemos propiedad en alquiler. Qué bárbaro, llegar a este punto. Es muy problemático. Bueno, pero también el tema de la venta. ¿Qué posibilidades hay de la venta? Porque puede estar las viviendas ahí. Bueno, diste un tema clave, es un mensaje para el propietario. A ver, el mercado venal hoy día ha bajado un 20 o un 30%. Hay muchas propiedades en venta,
mucha oferta, con lo cual hace que el precio caiga. Claro. Con lo cual, yo propietario reflexionaría, a ver, si mi alquiler, y son caros hoy día, un alquiler de un departamento en 3 dormitorios, macro centro, podemos hablar de 80.000 pesos, ponele, por un año es 1.000.000 de pesos. Claro. O sea, lo sacaste del mercado locativo y perdiste el último año 1.000.000 de pesos. Yo diría que tendría que reflexionar, además una propiedad vacía se daña mucho más que una propiedad bien ocupada, ¿no? Bueno, todo el riesgo que corre, digo, porque la verdad que en este momento sabemos además las dificultades que existen para tener una vivienda, ¿no? Las necesidades que existen y además cómo se utiliza el mismo lugar, el mismo espacio de la casa de mamá y de papá para construir arriba, abajo, como sea. Y eso también habla de que estamos en una situación complicada porque las construcciones son hechas así, sin mayores especificaciones ni acompañamiento, digo, de profesionales, ¿no? Sí, bueno, se ha dado la situación de las 3 generaciones en la misma casa, que es lo que vos decís. Digamos, la familia principal, el hijo y el nieto, en este caso en pareja, viviendo hoy día en el mismo hogar, con ampliaciones bastante riesgosas. Hemos visto también grupos de amigos que alquilaban monoambientes, que se juntaron y alquilaron de 3, 4, 5, un departamento de 3 dormitorios. Hemos visto familias que alquilaban en Granburg y hoy el presupuesto no les da y se fueron a alquilar en el Inter. Hubo un recambio de acuerdo al presupuesto y al final esta ley terminó perjudicando a todos. Bien, bueno, y en esto de perjudicar, quienes se ven perjudicados también son aquellos que avanzan, decir, bueno, no más alta capital, nos vamos a lo más cercano, que son las localidades, ¿no? Vaqueros, Cerrillos, por ejemplo, que han crecido muchísimo, los loteos, ¿no? Y en eso, ¿cómo incide ahí la Cámara Inmobiliaria? Mira, la Gran Salta, como vos decías, creció mucho. A ver, vamos desde Vaqueros, nos vamos hasta Rosario. La circunvalación ha sido un diseño muy bueno y permitió incorporar, diría, más de 1.200 hectáreas. Sí quiero hacer un punto suspensivo en esto porque tuvo un gran crecimiento. Te diría que se vendieron más de 4.000 lotes en ese desarrollo. Es un apéndice de la ciudad muy importante, pero no nos olvidemos de los servicios. Hoy día no tenemos agua desde el Tipal hasta el Mollar. O sea, tienen 4 o 5 horas. Entonces, es muy importante que todos los desarrolladores entiendan que una propiedad vale no por lo que costó solamente el desarrollo, sino por los servicios que brinda. Si vos tenés 4 o 5 horas por día de agua, y si tu sistema de cloaca son biodigestores, evidentemente el precio se ve afectado. El desarrollo es buenísimo, pero el potencial es impresionante. Entonces, deberían hacer un estudio mancomunado de todos los desarrollos para que los servicios sean buenos y no pase como en algunos sectores de Salta que permanentemente no tienen agua, ¿no? Ahora, dentro de esta situación, digo, de los dueños de los loteos, que de repente se ven con esta realidad después de haber comprado, o tal vez de seguir pagando y se dan cuenta con un montón de realidades en el camino, en el momento de la venta, ¿no pueden recurrir a ustedes o sí? No, la verdad que la demanda aparte de una movida muy grande después de la pandemia, muy grande, donde muchos, y sobre todo los jóvenes, han decidido el campo, el lote grande, la amplitud, y ya no el departamento en el centro. Hubo un cambio de mentalidad en la pandemia que ha sido muy importante y ha permitido esta venta y este desarrollo. El tema es que la infraestructura debe acompañar. Claro. Debe acompañar. En el centro, por ejemplo, todo lo que era unidades de 2, 3 dormitorios ha quedado un poquito relegada. ¿Qué se potenció? El monoambiente y el un dormitorio para turismo. El mercado inmobiliario es muy dinámico y se va adecuando. Entonces hoy día decir, a ver, quiero desarrollar en el centro, dedico a turismo. Quiero desarrollar para un desarrollo más importante, nos vamos a la zona de Sanlo. Pero necesitamos que el Estado acompañe y que los privados hagan un estudio de fondo, porque el desarrollo de la zona oeste es muy importante y la Napa es una sola.
Claro, bueno, ahí la semana pasada cuando hablábamos con un concejal de Cerrillos nos decía, si hoy todos los loteos, que son alrededor de 60 en Cerrillos, nada más hablando de la zona, estarían habitados, estamos hablando de un crecimiento poblacional tremendo de Cerrillos, que hablamos del último censo, tal vez arroje 50.000, estarían yéndose a 120.000, es una cosa tremenda eso. Es muy grande, Salta no tiene para dónde crecer, sí, quizás en altura, hoy día condicionada por el tema de la inversión, entonces puede decir, uy, repite servicio, fundamental. Claro, sí. Fundamental. A ver, Tres Cerritos tuvo de ser la zona VIP, sí, una pequeña caída debido a la falta de agua de los últimos 8 o 9 meses. Entonces va a decir, quiero comprar, bueno, a ver, Tres Cerritos, bueno, hoy hicieron los pozos de refuerzo. Bueno, estamos proyectando algo mucho más grande que Tres Cerritos. Un apéndice, es una nueva Salta y debe estar acompañada por una inversión del gobierno y de los desarrolladores, porque si no, vos no podés vender un lote en $50.000 que tenga 4 horas de agua al día. Claro, bueno, y estamos hablando además de esta conexión que va a tener esta circunvalación oeste justamente con toda la zona norte, ¿no? ¿Y eso qué va a permitir? Ese desarrollo es fundamental. Fíjate vos, haciendo otro comparable, ¿por qué la zona sur vale un poco menos que la zona norte? Por las conexiones. A ver, si vos te querés ir al Inter desde el centro, vas a demorar 40 minutos. Si te querés ir del centro hacia el norte, hacia el Huayco, por la Bolivia, vas a demorar 15. O sea, todo lo que es conexión, en este caso la parte vial, es impresionante. Por ende, esta obra que está haciendo el gobierno me parece fantástica. Va a solucionar horas de cola. Yo justo hace un ratito tuve que ir y en una hora de poco tránsito pude ir y volver a San Lorenzo Chico en 40 minutos. Mágico. Pero a la mañana, la gente que viene de San Lorenzo Chico demora 1 hora para llegar a la ciudad. Entonces, sobre todo en época de clases. Sí. Así que me parece una obra maravillosa y es invertir en infraestructura. Y las cloacas, el agua, la luz, las redes viales son parte de la infraestructura. Bien, bueno, volvemos a la ley con esta complicación que generó. ¿Cuáles serían los cambios que se debería dar, según entiende usted, desde este lugar? Nosotros propusimos y tuvimos un acuerdo cuando Massa estuvo en Salta, el gobernador hizo una gestión muy importante de modificarla. Lo que pasa es que después subió a superministro y digamos que no pudo llevarla. Hubo un consenso en el Congreso entre Cambiemos y el bloque de Massa para modificarla. No se logró porque, bueno, hoy día busca otros consensos. Sí. Lo que nosotros le pedíamos es que, fíjate vos cómo funciona la parte comercial. La parte comercial es 3 años, pero la actualización es libre pacto entre partes. Y funciona tremendo. ¿Por qué? Porque el comercio actualiza con inflación, no tiene problema, cada 3 meses, cada 6 meses. En el tema vivienda, lo que nosotros le proponíamos es que usen el ICL, que es un buen índice, pero que permitan que si la inflación supera el 30, se actualice cada 6 meses, si supera el 100, que se actualice cada 3 meses, se vaya adecuando y que las partes, fíjate vos que el gobierno, cuando actualiza, y nosotros lo hacíamos así siempre, nosotros acompañábamos la actualización anual del gobierno. El gobierno dijo, voy a actualizar el 90%. ¿Cómo? Así a lo largo del año. Entonces vos ponías las actualizaciones acompañando el bolsillo del inquilino con el principal comitente que es el gobierno. Esta ley desencajó ese acuerdo y perjudicó a ambas partes, desgraciadamente. ¿No? Bueno, ¿y algún diálogo con diputados nacionales, con legisladores? Dialogamos con todos, pero el Congreso está totalmente trabado en este momento. No hay posibilidades entonces, van a seguir con la misma situación. Por lo menos no hay un escape, digamos, para nada. Y no porque Massa, yo creo, no entiendo mucho de política, pero me imagino que Massa necesita un equilibrio en las cámaras para sacar sus leyes, y esta ley forzaría una situación poco conveniente para él. No, estamos a fin de año además, así que ya prácticamente están todos los legisladores de vacaciones, más que concentrados en los temas de la gente, me parece. Bueno, hay una situación que además preocupa mucho, y es esto de pensar en que tal vez la gente se vuelca a hacer contratos directamente con el propietario y no con las inmobiliarias. ¿Esto se está dando o no?
Digo, por esta ley justamente, ¿no? En realidad prácticamente no se da por el retiro masivo de propiedades de la parte locativa. Sí reiteramos, cuando hagan los contratos, háganlo con la ley, porque lo que vale en definitiva la ley, si no se está comprando un juicio. Claro. Y el único que gana, y no quiero ir contra un segmento de profesionales, pero lo único que van a terminar ganando son los abogados, porque va a terminar el litigio. Hay que adecuarse a la ley, nos guste o no nos guste. Bueno, la realidad es que esta, ¿no? El bolsillo se complica, poder pagar y sostener ese alquiler. En el comercio, como usted decía, tal vez por esto del movimiento que puedo tener, puedo sostenerlo, pero muy difícil, medio acotado, medio complicado. Pero el tema de la vivienda, con el tema de los sueldos, que en muchos casos no todos aumentan, ¿no? Sabemos que tal vez la administración pública puede estar un poco más tranquila, pero de repente hay otros sectores que no la ven así. Bueno, fíjate vos, el ICL ahora debe estar en el interanual 77% más o menos. El tema es que la gente se olvida que durante un año no se le actualizó el alquiler. Y de golpe se le actualiza un 77%. Quizás mucho menor de la prepaga, mucho menos que el colegio, mucho menos que otros gastos, mucho menos que el súper. Lo que pasa es que el alquiler normalmente representa por lo menos un 30% del ingreso familiar. Entonces impacta muy fuerte. Sí. La realidad que si bien es lo que menos ha subido, la gente gana poco, lo siente muchísimo. Sí. Porque es un 30% en bloque. Y desgraciadamente en este momento, hasta que no se modifique la ley, no hay otra solución. Ahora, le pedimos, insisto, al propietario y al inquilino que confíen, al propietario que alquile. Los inquilinos son buenos, generalmente pagan, la ley tiene una serie de beneficios quizás para el inquilino en el tema del mantenimiento, pero a la larga le sirve al propietario. A ver, si se te rompió algo antes, el inquilino tenía que esperar que el propietario vaya, le arregle. Hoy la ley lo beneficia al inquilino y dice, bueno, si es algo urgente, arréglelo y descuéntelo, con presupuestos, esto, aquello. O sea, hay una serie de ítems que benefician al inquilino, pero a la larga el mantenimiento de la propiedad sí lo beneficia al propietario, porque el bien vale por el estado que está. Entonces, es una inversión, no un gasto, eso es importante que lo entienda el propietario. ¿Cuánto el porcentaje, ha bajado y en qué tiempo ha bajado, la posibilidad de alquilar y pasar a una venta directamente? Prácticamente, mensualmente, un 10% de las propiedades se van retirando del mercado locativo. ¿Dentro de este año estamos hablando de eso? Sí, a lo largo del año. Sí, o sea, estamos hablando prácticamente de más de un 100% que ha ido bajando. Sí, estamos hablando prácticamente 3.000 unidades, porque bueno, los contratos, en este caso hablamos de 36 meses, ¿no? Sí. Bueno, y usted también explicaba recién esto, ¿no? Dentro del mapa que tienen ustedes, antes la zona VIP era Tres Cerritos, hoy ¿a dónde pasó? Y la zona VIP, el nuevo desarrollo, es la zona oeste, ¿no? Realmente muy bonito, muy lindo, y estas obras que ha hecho el gobierno realmente va a permitir el traslado de la gente del centro hacia el desarrollo en tiempos mucho más cortos que hoy día, ¿no? Porque antes era muy complicado. Y queda mucho por desarrollar, mucho. Salta, la parte de capital en particular, no tiene desarrollo solamente en altura. O sea, ya llegamos al norte al río, al sur al río, que son los límites, en el este tenemos el cerro, o sea que lo único que nos queda, campo militar que está bloqueado, y la zona de circunvalación oeste, que sería importante, insisto, que acuerden el gobierno con los desarrolladores una planificación para que eso siga creciendo, ¿no? Bueno, de esta manera vamos conociendo cuál es la realidad, de los salteños, porque además es un tema constante de diálogo en las mesas, ¿no?, familiares, esto de quiero alquilar, pero no me da el presupuesto. Hoy tengo que pensar en tal vez tener 150.000 pesos si hablamos de un espacio muy chiquito, si encontramos un alquiler de hablando 40.000 pesos, ¿no?, nada más, que sería como para una persona sola, ¿no? Sí, a ver, está todo segmentado. No vamos a inventar una familia donde trabajan ambas partes que puedan generar ingresos por 150, 160.000 pesos, pueden alquilar una casa en zona sur, un departamento. A ver, existe la posibilidad de hacerlo.
Si te venías al centro, evidentemente los ingresos requeridos son mucho más importantes. Siempre la gente tiene que entender que cuando se hace la evaluación de la locación, la relación ingreso-alquiler tiene que ser del 30%, bien, más o menos, porque, a ver, después tienen que vivir. Claro, por supuesto, hay que cubrir un montón de gastos, más si tenés chicos, ¿no? Bueno, Martín, la realidad es esta, cerramos el año, no vamos a decir entonces que positivamente en este aspecto, pero bueno, se va ahí acomodando. Sí, yo creo que va a ser un año de cambio el año que viene. Creo que se va a modificar la ley una vez que se acomode políticamente la Argentina. La inversión inmobiliaria sigue siendo muy positiva, sigue siendo muy positiva. A ver, el que apostó solamente al dólar hoy día perdió, el que puso un plazo fijo no recuperó la inversión, el ladrillo, pese a la baja que tuvo en algunos sectores, porque en la parte de loteos y de unidades chicas tuvo mejoramiento de precio, sigue siendo la mejor inversión, ¿no? Bueno, la mejor inversión, el tema es que hay que tener, digo, ¿no? Sí, necesitamos controlar la inflación y recuperar el crédito. Ahora, ¿es posible, digo, que antes de las elecciones del año que viene se pueda dar este cambio? ¿Beneficiaría en algo políticamente? Sabemos que muchas veces hay cambios que se generan, que si son alicientes, que son positivos, para la política también lo es de alguna manera al momento de que la gente vaya a votar. Vos sabés que yo creo que ellos no lo entienden o no quieren reconocer el error, pero te quiero aclarar una cosa, te lo dije al principio. Sí. Fue una ley que nació en el gobierno macrista y se sancionó por el kirchnerista con un 100% de ambas cámaras. Sí. Entonces, hoy deberían reconocer que se equivocaron, ¿no? Y ambas partes. Ambas partes. Ambas partes. Bueno, vamos a ver cómo se presenta esto en el camino del 2023, porque la verdad, como dijimos, ya están las cámaras legislativas prácticamente cerradas. Martín, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Por favor, nosotros ya volvemos.